Sean bienvenidos una vez más. Pueden abrir sus Biblias en Romanos 5, versículos 1 al 11. Aquí va a hablar sobre el otro panorama ya. Estuvo hablando sobre los impíos que estaban en un panorama, digamos, en una situación donde Dios le miraba con ojos llenos de ira porque ya estaban condenados y que era cuestión de tiempo para que ellos sufran en el infierno. Pero para los que creyeron en la obra de Cristo en la cruz, ellos ahora pasan a otro panorama donde Dios ya les mira de otra manera, y eso es lo que va a tratar este mensaje. Vamos a leer entonces el texto y luego vamos a tener una palabra de oración para comenzar la predicación. Dice así, Romanos 5, 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, que estamos aquí ante tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que sea de gran edificación para nosotros, para conmigo, para con todos, Señor, aquí. Que ellos puedan crecer más en la vida espiritual. Y si hay unas personas, Señor, o una persona que todavía no pasó de este panorama de muerte, que pueda pasar al otro panorama de vida, Señor, que este texto va a mostrar, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Considera el otro panorama. El otro panorama ahora. Estuvimos viendo todos los capítulos anteriores como congregación, donde Pablo decía que solo el Evangelio, solo la obra de Cristo puede salvar, pues todos, ya sea personas que no son del pueblo judío o los judíos, no pueden alcanzar salvación por sus propias capacidades o por su propio seguir la ley. No pueden. Nadie puede salvarse por sus propias fuerzas. Ni los paganos, ni los morales, ni los religiosos. Nadie puede salvarse por sus propias fuerzas. Todos están encima bajo la ira de Dios y van empeorando en la vida. Y la ira de Dios se va manifestando aún más en la presente vida. Porque ellos se rebelan contra Dios, detienen con injusticia la verdad de que existe un Dios y que quiere salvarlos, pero ellos le desobedecen y le maltratan, y por lo tanto Dios se ira contra ellos. Todos están bajo esa ira de Dios, en ese panorama, si no aceptan la única solución para salvarlos, que no es sus propias fuerzas, sino que es creer en Cristo y su obra en la cruz. Eso estuvimos viendo en los capítulos del 1 al 4, que solo por creer en Cristo Dios te considera justo. Ahora vamos a pasar al panorama donde se ve cómo es la vida de uno que ya es justo. ¿Cuáles son las consecuencias de que uno fue justificado? ¿Cuál es la vida en este otro panorama? Si ustedes creían que Pablo solo se iba a quedar con la ira de Dios, están equivocados. Hay una vida más excelente para aquel que ya pasó esa etapa de estar bajo la ira. Ahora hay esperanza.
que es lo que va también a hablar aquí en este pasaje. Dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hace como una conclusión. Vamos a terminar ya lo otro, diciendo justificados, por lo tanto, pues, reuniendo todo lo anterior, justificados ya, entonces, ahora tenemos paz para con Dios. ¿Y cómo fuimos justificados antes? Por la fe, recalca otra vez. Ya justificados, pues, entonces, por la fe, ahora, ¿qué tenemos? Ya no tenemos ira, sino paz para con Dios. Y la paz es lo contrario a una situación donde estás en guerra, donde Dios, el ser más poderoso, está en guerra contra vos porque está con ira contra vos. La paz es lo contrario, ya se solucionó, ya Dios sacó la banderita de la paz, ya hay paz. Ya no hay guerra de parte de Dios para contigo, ya hay paz, ya hay tranquilidad, ya Dios no te mira con un ojo escudriñador, enojado, que te condena al infierno. No, ahora Dios ya te mira con otros ojos de paz. Hay paz para con Dios ya, no hay más guerra. Por medio, dice el texto, de nuestro Señor Jesucristo. Pues fue Jesús que murió en la cruz por nuestro pecado. Fue Jesús el que nos representó como un humano también encarnado, siendo Dios, pero humano, Dios encarnado. Él, así, siendo encarnado, nos representó a todos nosotros muriendo en la cruz. Primero viviendo una vida justa, para que cuando muriese en la cruz satisfaciera la justicia que nosotros como pecadores infringimos. Nosotros todos estábamos ya condenados ante los ojos de Dios, ante el juicio del juez justo, Dios, ante el tribunal de Dios. Todos nosotros estábamos condenados y alguien nos sustituyó y llevó nuestros pecados a la cruz. Y de tal manera que ahora ya no estamos condenados a la muerte, sino estamos en paz. O sea, pasamos de la muerte a la vida. Por lo tanto, fue Cristo quien hizo eso posible. Cristo tuvo que venir. Por eso dice, por medio del Señor Jesucristo, fuimos justificados y fuimos, digamos, reconciliados, como va a decir, para que tengamos paz para con Dios. Ya no hay más guerra, hay reconciliación, hay paz. Y luego el versículo 2 dice, ¿por quién? Por Jesús, ¿no? También tenemos entrada, acceso, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Nosotros por la fe tenemos acceso, entrada a ese estado de la gracia. Ya. Cuando dice esta gracia es lo que estaba hablando un poquito antes, sobre la gracia de ser justificados por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entramos en ese estado de gracia donde Dios nos ve siempre justificados. Al entrar en ese estado de gracia, ya no se puede caer de esa gracia de manera objetiva, digamos. Cuando Gálatas 5:4 dice que los de Gálatas cayeron de la gracia, se refiere no a algo real, sino que a ellos empezaron a vivir como que si no existiera más la gracia y ellos tenían que por sus obras alcanzar una vida donde Dios les acepte a ellos, les apruebe. Por eso ellos empezaron a vivir como que si cayeron de ese estado allá arriba de ser vistos de gracia justos. Pero en realidad, si eran verdaderos hijos de Dios, nunca cayeron realmente. En sus mentes estaban viviendo como si hubieran caído. Se olvidaron del primer amor también, como dice Apocalipsis 3. Empezaron a vivir solo obrando. O otros que se entregan a la inmundicia, al pecado, para olvidarse de Dios. Pero de las dos maneras se olvidaron del primer amor, de Cristo. De vivir conscientes de ese estado de gracia en la que están, en la que estamos parados, firmes, como dice aquí.
No solamente estamos nosotros en en un estado ahí como si fuese una, avenida grande, una autopista grande, tremenda base para estar bien firmes en esa gracia, sino que Dios también nos da la facultad de estar bien norteados, bien dirigidos, bien parados para que no nos tambaleemos. Dios nos ofrece la base y también nos da la facultad de estar nosotros firmes en esa gracia, que es la justificación. Y dice además, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, versículo 2 al final de Romanos 5. Además, ahora nosotros nos podemos gloriar ya, no en nuestras propias fuerzas como lo hacíamos antes o en nuestro propio desempeño, sino que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. Esperanza es una expectativa deseable de algo, y aquí del porvenir, del ver la gloria de Dios totalmente. Pero también tiene una incidencia en el presente, como luego lo va a relatar. Nosotros empezamos a gloriarnos, qué bueno, yo voy a ser salvo completamente aquí, cuando muera voy a ir al cielo y tengo esa seguridad, no como antes que no tenía, no sé si voy a ir al cielo o no, no sé, pero ahora sí me glorío en que voy a ir al cielo. Gloria a Dios, no voy a ir más al infierno. ¡Qué expectativa gloriosa es! Eso no tenían los demás. Al contrario, sentían, un ojo escudriñador allí que les hacía saber que estaba enojado por los pecados que ellos estaban cometiendo. Pero ahora, por medio de Cristo, nosotros podemos gloriarnos que vamos a ir al cielo, que nuestros pecados ya fueron perdonados, que ya tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a ver la gloria de Dios y nosotros vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado para ser capaces de ver la gloria de Dios. Y es algo que ni nos imaginamos, los teólogos lo llaman como la vista beatífica, la visión beatífica, que es algo como que vos ves a Dios de una manera como nunca antes viste. Y entras así en un éxtasis, como nunca experimentaste. Ves lo más glorioso. Eso es lo que se ve en los salmos también, que habla sobre eso, que voy a contemplar cara a cara al Señor de una manera como nunca lo hice. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué? ¿Cómo te vas a gloriar en las tribulaciones? Si yo antes de ser creyente, o una persona antes de ser creyente, pasaba una tribulación, no se iba a gloriar. ¿Qué base tenía de gloriarse? A veces inclusive las tribulaciones hacen que la persona entre en sí, empiece a cuestionarse el futuro, qué es esta vida, para qué vivo, por qué, y muchos se terminan suicidando o se deprimen más y más y más, pierden la vivacidad. Pero nosotros tenemos la facultad de gloriarnos aún en las tribulaciones. Y las tribulaciones pasan a todos, a justos e injustos. Pero cómo lo encaran los creyentes es distinto. De manera que los creyentes pueden gloriarse en las tribulaciones. Santiago dice, tened por sumo gozo aún en las tribulaciones. Tened por sumo gozo. Podemos tener mucho gozo en las tribulaciones. Y muchos pasajes más dicen eso. Y aquí también nos gloriamos, nos jactamos en las tribulaciones. No por ser masoquista que nos gusta sufrir y nos pegamos, como muchos católicos lo hacen. No, nosotros nos jactamos porque ¿qué produce las tribulaciones en nosotros? Produce un carácter mejor. Produce a Cristo mismo, a Dios mismo en nosotros, el carácter de Cristo. ¿Cómo vamos a ver ahora? ¿Qué dice? Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. Produce paciencia la tribulación. Cuando uno está en una tribulación, está ahí siendo tribulado, ya sea, digamos, por una condición física o
o en tu mente algo te está afectando, ya sea algo que te pasó en el día, un conflicto ahí con otra persona, etcétera, miles de cosas que te afectan, puede ser, digamos, cualquier cosa que te turbe ya y te saque un poco de las casillas y te haga pasar un mal momento es una tribulación. Y si vos en esos momentos perseverás bien, ¿no? No encarás eso de una manera mala, quiere decir que estás teniendo paciencia, si estás perseverando. La paciencia es un carácter que vos tenés, un carácter que se manifiesta ese carácter con tu acto de perseverar bien en las aflicciones. Es un carácter paciente. Mira cómo soporta a esa persona. Mira cómo soporta tiempo así. Qué paciencia que tienes. Qué paciencia. Y la paciencia es un carácter bueno. Hay muchos que son impacientes y ya explotan de una todo el rato. Este tipo no es paciente, te pueden decir. Qué bueno es ser formado cada vez más como Cristo y ser cada vez más paciente. Hay, digamos, un animal que es una ostra que están en los mares, a veces en el océano, bueno, el mar azul, el mar salado, mar dulce también, y que cuando se introduce algo en la ostra, digamos, algo que le irrita, una piedrita, una arena, le irrita, lo que hace para protegerse es largar un líquido alrededor de esa suciedad que le hace mal. Y ese líquido hace que luego se forme una perla. Convierte la irritación, la tribulación, en algo glorioso. Y acá en este caso es la paciencia. La persona es capaz de, digamos, transformar la tribulación en algo precioso, en el carácter de Cristo, en tener paciencia. Eso es lo que tienen los hijos de Dios, hermanos. Paciencia. ¿Y qué produce la paciencia? Versículo 4. Y la paciencia prueba, dice. Aquí en otras versiones dice, la paciencia produce carácter aprobado. Es como que es el resultado del examen que Dios te hizo, a ver si soportabas las aflicciones. Si perseveraste con paciencia bien, el resultado es un carácter aprobado. Aprobaste. Y vos lo ves, aprobé por la gracia de Dios, decís, no te glorias en vos mismo, sino en Dios. Porque por vos mismo nunca ibas a ser paciente y soportar. Es más, Colosenses 1:13 dice que Dios, conforme a su gloria, nos fortalece a nosotros en toda paciencia y longanimidad. De tal manera que la paciencia no es una capacidad propia, sino que es un don de Dios, de sus riquezas, de su carácter, que se nos es dado por el Espíritu para poder usarlo. No hay nada que el hombre reciba que no venga del cielo, dijo Juan el Bautista, aún la paciencia. Y si pasaste con esa paciencia, perseveraste, pasaste la prueba. Tenés un carácter aprobado. En otras versiones, la prueba significa carácter aprobado o experiencia. Adquirís experiencia de haber pasado la prueba. ¿Y qué produce la prueba luego? Esperanza, claro. Aprobé. Tengo la esperanza. Vos ves más claro la esperanza de que un día, la expectativa gloriosa y deseable de que un día vas a ver a Dios y vos vas a ser transformado completamente. Vas viendo cada vez más la realidad también con tus propias acciones, con tus propios, digamos, esfuerzos que vienen de Cristo. Vos ves, aprecias cada vez más la realidad gloriosa que se acerca. La salvación consumada, pero que ya lo experimentás. Vamos a ir viendo eso más. Produce esperanza la prueba, te fortalece a ver más a la gloria de Dios, a tener más expectativa de Dios, la esperanza. Y la esperanza, versículo 5, no avergüenza. Esa esperanza no te va a fallar.
no te desilusiona esa esperanza. Al contrario, eso te sirve. Pero ¿por qué todo esto? ¿Por qué vos, digamos, podés entrar en ese ciclo de tener esperanza y luego gloriarte en la esperanza y gloriarte en las tribulaciones, pues, sabiendo que eso te produce de vos paciencia, luego carácter aprobado y luego de vuelta esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué funciona todo eso? ¿Por qué al final, en el final del círculo, la esperanza no me avergüenza? Dice el versículo 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Aquí como que Pablo perfecciona más, digamos, encuentra más la razón de por qué uno puede vivir bien esa vida cristiana de esa manera. ¿Por qué? No es porque yo soy capo, no, fue porque el amor de Dios vino a mi corazón y fue derramado el amor de Dios a mi corazón. Vamos a entender un poquito más esto. Primero, cuando hablamos de corazón, a nuestro corazón, no está refiriéndose, digamos, a una emoción nuestra. El amor de Dios vino a mis emociones nomás. No es solo eso. Cuando los judíos hablan de corazón y los gentiles mayormente hablan de toda la persona humana cuando hablan del corazón también. Muchos pasajes se lo ve eso. El corazón es como la parte inmaterial del hombre. La parte material es el cuerpo que ustedes ven externamente. La parte inmaterial, la parte interior, se lo resume a veces como el corazón, como el alma, como el espíritu humano, a veces como la mente. Pero la parte inmaterial, aquí se lo habla como el corazón. Y el espíritu mismo es el que derramó, no con una gotita, en ese caso sería roció con unas gotitas. No, derramó con ríos de agua viva, es como se hace el Espíritu, al amor de Dios en nuestros corazones. Derramó al amor de Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, en todo lo que nos hace primero generar pensamientos, emociones, voluntad, para luego actuar. Es decir, el Espíritu de Dios nos comunica interiormente todo el amor de Dios que toca nuestra mente, nuestras emociones y nuestras voluntades. El amor de Dios ha sido derramado en nuestra persona para nosotros actuar, pensar, sentir conforme a ese amor derramado por el Espíritu Santo. Esa es la razón de poder soportar las tribulaciones. Al contrario, imposible tener el carácter de Dios, ser paciente de manera espiritual. Imposible. Es un milagro vivir la vida cristiana, gloriándose en las tribulaciones, teniendo paz, teniendo la certeza de que vas a ir al cielo. Es imposible por tus propias fuerzas. Tiene que ser un don de arriba. El amor de Dios que nos ha sido dado, ha sido derramado en nuestros corazones. Y aquí Pablo en el versículo 6 va a explicar más sobre ese amor. ¿Dónde se ve el mayor acto amoroso de Dios? O dónde, digamos, llega su clímax, su máxima demostración de hecho, no solo de idea, de planificar salvarnos por su amor, sino de luego consumar en acciones, morir en la cruz para demostrar su amor. Dice versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Eso es una demostración de grande amor. Porque nosotros cuando aún éramos débiles, incapaces de vivir así, de vivir en paz con Dios, de vivir de manera que reflejemos a Dios en nuestras vidas, cuando éramos débiles, aún en ese estado deplorable, miserable, como ustedes creyentes vivieron, débiles, no podían discernir a Cristo, estaban en pecado, atribulados, y no tenían esperanza de nada. Aún así, malos encima contra Dios, aún así, Dios a su tiempo murió por esos impíos.
Vamos a ir aclarando mejor. Versículo 7. Pablo lo aclara, profundiza. Ciertamente, versículo 7, apenas morirá alguno por un justo. Uno dice aquí Pablo, apenas podría llegar a pensar, sí, yo voy a morir por esa persona porque es muy justa. Me genera un respeto. Apenas alguien se podría, digamos, ofrecer para salvar a esa persona. Donar un riñón, yo qué sé. Yo dono este riñón porque esa es una persona justa, ejemplar, cumple todo. Ese merece vivir más tiempo. Apenas uno se sacaría un riñón y perdería su vida para darle al otro. Apenas, capaz encima dice, una suposición por un justo. Con todo, aumenta la dificultad. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Ese no solo es justo, él es bueno, él es amoroso. Me mostró paciencia para conmigo, vi su amor para conmigo y para con otras personas. Yo le quiero, entonces sí, yo voy a ofrecer mi vida en lugar del otro. Tal vez por esa persona uno podría morir. Tal vez, no, pero es muy difícil igualmente. Pero Dios, versículo 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por unos que le estaban bofeteando, que le estaban maldiciendo, que eran los peores de los peores. A la luz de Dios, cada persona es un negro, pero más negro que viste en tu vida. Porque Él es re santo completamente. Él ve error aún en las estrellas, dijo uno en Job. No hay nadie que se justifique delante de Él. Y aún así, Dios tuvo piedad. Es como que alguien de aquí quiera, digamos, dar su vida en cambio de uno que recién cometió un asesinato en masa. Agarró un revólver y hizo pa. Y dice, yo voy a morir por ese impío, para darle vida, para que viva. Dios hizo eso por nosotros y mucho más para cambiarnos, para que tengamos su vida, una vida santa y limpia, no como cualquier impío que va a la condenación, que ya está en una zona de muerte, no ve, está bajo la voluntad del diablo. Porque este mundo no es solo material, es espiritual. Hay una guerra espiritual también. Y escuchen lo que dice la Biblia. Es el diablo que está controlando bajo su voluntad, bajo su antojo, para que muchos se pierdan en el infierno. Y aún están las iglesias para que prediquen falsas enseñanzas y hagan perder a muchos. Ahí principalmente está el diablo atacando el cerebro. Y en otros lugares. En la internet con la pornografía. En la droga y con los narcotraficantes. En la guerra para que muchos mueran. Generando guerra de aquí para allá. El diablo como que no le cuesta tanto porque tiene un aliado muy grande que es nuestra propia carne. Pecaminosa, corrupta, como lo estuvo diciendo antes. El diablo controla. Hay guerras espirituales, hermanos. Hay impíos que están dominados por el diablo. Y aún así Dios nos rescató de este presente siglo malo, que estábamos cautivos bajo la voluntad del maligno, como dice Efesios 2:8, nos rescató para que vayamos al otro siglo venidero. Por su gracia, aun siendo nosotros de lo peor, Cristo murió por nosotros. Y dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora pasa de como que Pablo entra en fulgor, ya lo estuvo, ¿no? Entra en emocionarse. Mucho más, ahora dice.
estando ya justos, Dios nos ve justos ya, de pura gracia y misericordia. Ya no estamos más bajo esa ira de Dios, estando ya justificados, libres, gracias a su sangre derramada en la cruz. Por Él entonces seremos salvos de la ira de Dios. Porque Cristo derramó su sangre en el Calvario. Por Él seremos salvos de la ira venidera. ¿Ustedes creen? Les digo esto para resaltar su gracia, porque a veces no entendemos su gracia porque no comprendemos de qué fuimos agraciados. ¿Ustedes entienden que nosotros estamos en una situación donde solamente podríamos dar un pasito y ya ir al infierno? Pasito ahí en la calle, ¡paf! ¡Chau! Al infierno. Pero Dios quiso agraciarnos, darnos sus gracias y salvarnos por medio de la obra de su Hijo. ¿Ustedes entienden que nosotros estábamos atacando contra una persona que no es solo el presidente, no es solo una persona muy importante, sino que es el Dios del universo, Señor de toda la gloria, que ya mandó a muchos al infierno, que ya castigó a muchos, que es un Dios serio? ¿Ustedes entienden que nosotros fuimos liberados de eso? Ahí entendemos más la gracia, el regalo de la salvación. Cuando entendemos de qué fuimos agraciados, de qué fuimos salvados. Si no, sí, fui salvado. Sí, ¿de qué fuiste salvado? Cualquiera que está feliz al salir de la cárcel te va a decir, porque ya no estoy más en la cárcel, veo la luz. Antes no podía ni ver la luz, ahora respiro el aire de la libertad. Te cambia la gracia de Dios. Te cambia. Pasaste de la ira a estar bajo la gracia de Dios, bajo la paz. Y eso Pablo lo experimentaba con el corazón que Dios le dio en principio a todos los humanos, a Pablo y a todos los humanos, para que puedan vivir a Dios, para que puedan gozarse en las cosas de Dios y no en las del mundo. Pero ahora ese corazón puede correctamente disfrutar las cosas de Dios, disfrutar esta creación como Dios quiso que disfrutemos y no corrompiéndola. Ahora sí puede disfrutar de la vida realmente. Por eso es una gran gracia. Es como que hubo una corrección en la máquina ahí que estaba distorsionada, estaba mal. Vino alguien, ¡clac! Ahora sí podés funcionar bien. Y Pablo lo sabía. Ahora tu corazón funciona bien. Ahora tu mente funciona bien con respecto a lo celestial. Y va creciendo, se va perfeccionando. Versículo 10, Pablo dice aún más, expresa más esta grandiosidad de la gracia de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Si nosotros siendo enemigos de Dios no éramos neutrales, yo vivo mi vida aquí, yo no le hago mal a Dios y tampoco soy uno que trabaja para Él, yo no voy a la iglesia, yo no me dedico a las cosas de Dios, pero tampoco soy su enemigo. No, nosotros no éramos neutrales, estábamos en guerra, éramos enemigos. Si nunca pasaste de la muerte a la vida, no te queda otra, estás en guerra contra el Dios del universo, sos enemigo. Pero si siendo enemigos fuisteis reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ahora por su vida serás salvo, mucho más. Si con solo el acto de morir Cristo hizo capaz que Dios ya te mire en paz, mucho más ahora con su vida resucitada, que es
resucitar de la muerte, mucho más vas a experimentar la vida en tu vida. Esto es glorioso. Esto implica que vos podés vivir ahora por la fe en Cristo, venciendo al pecado, sea siendo cada vez menos pecador, pero porque Cristo vivió y Cristo vive en mi corazón, como dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este presente, en esta carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Ahora puedo vivir porque Cristo no solo murió, sino que vive ya, ahora. Y me hace vivir a mí y ver la realidad y a ti si sos creyente. Y disfrutar a Cristo en tu vida. Pero si no, no te engañes, no te engañes. Todavía estás bajo la ira de Dios. Y puede ser tarde, mañana, pasado mañana, puedes endurecer más tu corazón, más y más, y ya puede ser tarde. Pero gloria a Dios que se manifestó la gracia en los que creyeron. Gloria a Dios. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, dice el apóstol Pablo, y no solo esto, hay más para los que son hijos de Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gloriamos por el Señor nuestro Jesucristo. Ahora mismo nos podemos gloriar, ya, ahora. No solo que nos vamos a gloriar luego para ver luego a Dios, sino que ya nos gloriamos en Cristo, ya. Dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ya, ahora. No solo vas a recibir luego el perdón, luego. Los católicos como que dicen, yo voy a trabajar ahora, a obrar bien a Dios, voy a ir a la iglesia, rezar Ave María Purísima, pero luego no sé si Dios me salva. Capaz que al final de mi vida Dios vea toda mi vida y haga una balanza, si yo obré más bien que el mal, entonces sí voy a ser reconciliado y voy a tener paz y voy a ir al cielo. No, aquí Pablo dice, ahora recibiste la reconciliación. Vos podés disfrutar ahora de la gloria de Dios. Ya comenzaste a disfrutar ya la reconciliación. Y esto solo lo experimentan los hijos de Dios. Yo acá no predico, digamos, de una manera que te ofrece así la salvación y te dice, seguí pecando nomás. O te facilita la cosa. No hay diablo acá, no hay nadie. Tu carne es buenita. No, la realidad es así, es dolorosa. La verdad duele. Si todavía no creíste en Cristo, te tengo que decir como un doctor que tenés cáncer. Estás bajo sentencia de muerte. Y no solo una muerte física, sino una muerte eterna en el infierno, separado de ver la gloria y el poder de Dios, como dice 2 Tesalonicenses. No es que yo quiero ser tampoco malo, sino que es la verdad. Es lo que Dios dice. Yo soy un instrumento que te dice fielmente lo que experimenté en mi vida, pero principalmente lo que dice la palabra. Y esa es la realidad. No le peguen al doctor, no se enojen con el doctor. En todo caso, enójense con Dios. Pero si son creyentes, acepten más y regocíjense de esta verdad, que reciben la gloria ahora de Dios, reciben la gracia para ver ahora la gloria de Dios, hermanos. Ya, la reconciliación. Esta es una gran verdad que nos puede dar regocijo ahora, en el presente. Como que el futuro invade a nuestro presente y podemos obtener una vista del cielo ya, por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día que estamos aquí ante tu palabra, Señor.
Gracias por ver la realidad gloriosa que experimentan los hijos de Dios y que tienen la esperanza, la expectativa gloriosa de experimentar en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a destruir a todos sus enemigos y hacer a sus enemigos como estrado de sus pies, como dicen las Escrituras, pero para juntar a sus hijos y llevarlos a la gloria, para que vengan los cielos nuevas y tierras nuevas, Señor. Gracias por este privilegio que tenemos. Si hay una persona o personas aquí, Señor, que todavía no experimentan esta gloriosa realidad, que hoy sea el día, Señor, que puedan pasar de ese panorama triste, horrible, donde el diablo les engaña a su facultad, a su antojo, que puedan pasar al otro panorama, donde Dios les sirva, donde Dios les haga vivir la vida cristiana para que realmente funcionen como era la intención de que el humano deba funcionar. Señor, mis palabras no alcanzan para hacer convertir a una persona. Solo tu Espíritu es el que puede dañar al corazón humano para que sea convencido de que tiene pecado y de que va a venir un juicio donde nadie se escapará, porque Dios no es un juez. Así que va a dejar salir a alguien. Así como muchos jueces hoy en la humanidad dejan salir, son sobornados, etc. Pero aquí nadie puede hacer cohecho, nadie puede sobornar a Dios. Va a llegar un día que todos van a rendir cuentas de lo que hicieron aquí, de los privilegios que pudieron haber tenido y rechazaron y pisotearon una vez y otra vez al Hijo mismo de Dios. Te pido, Señor, que este día ellos puedan decir: Señor, yo no quiero vivir más así, me arrepiento de haber pecado, me arrepiento de ser una persona que te ignora, de ser una persona que no quiere vivir santamente, sino que da rienda suelta a sus pecados, que no piensa en ti, sino solo piensa en sus propios deleites. Me arrepiento, Señor, de incumplir el primer mandamiento: no darás idolatría, no idolatrarás a otro Dios. Sin embargo, muchos idolatran a sí mismos con muchas acciones. Que hoy puede ser ese día que ellos digan: yo no quiero más. Te creo a ti, Señor, que me puedes dar vida. Te necesito. Sin ti yo no soy nada. Dios, estoy en aflicciones, pero no puedo superar estas aflicciones porque no tengo poder. Cristo, perdóname, sálvame. Creo en tu obra en la cruz, creo en tu amor. Sálvame hoy. No quiero ir al infierno. No quiero. Quiero ir al cielo contigo. Que hoy sea el día, Señor, que el Espíritu obre en esos corazones duros, para que les dé un corazón blando. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.